En los albores digitales, las máquinas obedecían, no conversaban. Una voz humana, una pantalla moderna, palabras liberan significados nuevos. ¿Cuándo dejamos de ordenar y empezamos a dialogar con máquinas? 1975. Comandos rígidos dominaban el lenguaje humano. Sin lenguaje natural, solo jerga técnica, solo códigos que obedecen. Silencios entre bits, un muro entre humanos y máquinas. Luego llegó una pregunta trivial, y la máquina respondió. Esa simple respuesta alteró el paisaje del pensamiento. No fue magia, fue lenguaje reenfocado como diálogo. ¿Y si lo que cambió no fue la máquina, sino nuestra forma de hablar? Antes, para hablar con máquinas, había que aprender su idioma estricto. Cada instrucción era una orden, precisa, exacta, sin ambigüedad posible. No era conversación, era obediencia sin retorno de significado. Un comando es una instrucción corta, rígida, sin contexto emocional. Cada símbolo debía ser perfecto. Un error, todo colapsaba. Las máquinas no entendían, solo ejecutaban patrones lógicos. Si no sabías la sintaxis, quedabas afuera de la conversación digital. Era una pared lingüística, no una puerta abierta a todos. Esto creó una élite técnica y una mayoría muda ante la máquina. Con el tiempo, surgieron lenguajes que parecían más humanos, pero aún así eran comandos disfrazados de palabras, sin contexto, sin diálogo real, sin comprensión verdadera. Hoy, muchos aún empiezan sus interacciones escribiendo órdenes, pero la conversación ya no espera respuestas sin contexto. La transición de comando a conversación ya transforma vidas hoy. En un mundo de código, pocos hablaban, muchos observaban, en silencio. La programación no era solo técnica, era una lengua cerrada. Saber código significaba pertenecer a una élite silenciosa. Mientras unos escribían secuencias, otros solo miraban líneas. Cada símbolo guardaba reglas que pocos entendían. Una simple llave faltante podía detener todo proceso. Solo aquellos que aprendían código tenían acceso real. Los demás quedaban afuera, como espectadores digitales. Esta barrera fue invisible, pero poderosa. Lenguajes más simples surgieron, como básicos puentes, pero seguían siendo código, disfrazado de palabra humana. No era conversación, seguía siendo dictado a la máquina. Hoy muchos siguen creyendo que programar es requisito para entender, pero las nuevas interfaces destilan el lenguaje en diálogo. Ahora, conversar importa más que conocer cada sintaxis. Y tal vez esa sea la nueva alfabetización. En 2017, un paper silencioso cambió el rumbo de la inteligencia artificial. No fue un producto, ni un lanzamiento comercial. Fue una idea pura. El tipo de idea que cambia cómo pensamos sobre el pensamiento mismo. El paper Attention is All You Need presentó los Transformers por primera vez. Su gran idea: procesar lenguaje con atención, no consecuencias. Cada palabra se compara con todas las demás en un solo paso. Antes de Transformers, los modelos eran lentos y trabajaban en secuencia. Con atención pura, todo se volvió más rápido, más flexible. Este fue el principio de los grandes modelos de lenguaje, los que hoy usamos cada día. GPT, BERT, todos heredan esta arquitectura fundamental. Cada búsqueda,
cada autocompletado, cada conversación digital, lleva la marca de aquel paper de 2017. Una sola idea, a veces, es lo único que se necesita para cambiarlo todo. Antes de las conversaciones con IA, existían las instrucciones simples, pero no era diálogo. Un prompt es la indicación que le damos a una inteligencia artificial para que genere una respuesta. Puede ser una pregunta, una orden o incluso una descripción de contexto. Y la IA lo usa como base para producir su salida. Cuando hablamos con modelos generativos como ChatGPT o Gemini, el prompt se convierte en el nuevo lenguaje de interacción digital. No es algo nuevo. Decirle a una máquina qué hacer ya existía en programación, pero el prompt moderno se basa en lenguaje natural. La práctica de diseñar mejoras en estos textos se llama prompt engineering o ingeniería de prompts. Es un proceso de formular, refinar y adaptar las instrucciones para que la IA genere lo que queremos. Al crear un prompt, es importante considerar qué queremos, cómo lo queremos y en qué estilo lo necesitamos. Un mismo modelo puede responder muy distinto dependiendo de cómo formulemos nuestro mensaje. Así, el prompt ya no es solo una instrucción técnica, sino una habilidad de comunicación humana. Hablar con una IA es como enseñarla a entender lo que realmente queremos con claridad y precisión. Este simple acto de formular preguntas, de estructurar instrucciones, marca el nacimiento de un nuevo lenguaje digital. Un lenguaje que estamos aprendiendo a conversar con el futuro. Prompt Engineering es una disciplina que diseña instrucciones precisas para guiar inteligencia artificial generativa hacia resultados más útiles. No es solo escribir palabras, es comprender cómo los modelos procesan lenguaje e interpretar la intención humana en contexto. En 2025, el salario medio de un prompt engineer fue cercano a $126,000, según datos de Glassdoor y reportes de empleo global. Algunos roles en grandes empresas ofrecían compensaciones aún mayores, sobre los $300,000 anuales, especialmente en startups de IA. Pero estas cifras son rangos promedio y pueden variar según experiencia, ubicación y sector. En realidad, la demanda de habilidades relacionadas con IA, como prompt engineering, ha crecido de forma notable en los últimos años, con plataformas como LinkedIn reportando aumentos significativos en ofertas vinculadas a esta área. Sin embargo, algunos analistas sugieren que el rol específico de prompt engineer podría disminuir a medida que los modelos entienden mejor el lenguaje natural y requieren menos refinamientos manuales. Voceros de comunidades técnicas comentan que en muchos casos, el prompting se ha convertido en una habilidad transversal, más que en una profesión formal definida. Esto no significa que la habilidad no sea valiosa, solo que podría integrarse en roles más amplios, como especialistas en IA, estrategia de datos o diseñadores de producto asistido por IA. Según análisis de ofertas laborales globales, menos del 1% de las vacantes de IA mencionan directamente prompt engineering. Eso indica que aún no es un título dominante, sino más bien una capacidad en evolución. A pesar de ello, organizaciones de tecnología y consultoría buscan talento con habilidades en prompting para optimizar generación de contenidos, automatización de tareas, análisis de datos y comunicación humana-máquina. En sectores como marketing, finanzas y salud, los expertos en prompts ayudan a traducir objetivos humanos en interrogantes que las IA pueden responder mejor. Pero muchos profesionales debaten si prompt engineering será un oficio permanente o si su relevancia disminuirá,
cuando la IA sea más autónoma en entender lenguajes sin refinamientos intensivos? Quizás la respuesta no sea una ni la otra, sino ambas a la vez. Puede ser un oficio y al mismo tiempo una habilidad esencial en la nueva alfabetización digital. Porque hablar con IA significa comprender y estructurar lenguaje en diálogo con sistemas inteligentes. Y esa capacidad, más allá de un título de trabajo, puede convertirse en una competencia de la era, una que transforma cómo trabajamos, cómo pensamos y cómo creamos juntos con el futuro. Desde siempre, el lenguaje ha sido más que palabras. Es una forma de poder. El discurso no solo comunica, moldea lo que podemos pensar y lo que percibimos como realidad. La estructura de los conceptos, la forma de nombrar el mundo, deja huellas profundas en nuestra mente. La idea de que el lenguaje condiciona pensamiento se remonta a la hipótesis Sapir-Whorf, que sostiene que hablar es pensar de formas específicas. Aunque no sea determinismo absoluto, sí sugiere que nuestra lengua influye en cómo vemos el mundo. En el ámbito de la inteligencia artificial, estas cuestiones toman un matiz nuevo. La filosofía del lenguaje, como la explorada por Wittgenstein, nos recuerda que las palabras no tienen significado fijo, sino que viven en su uso. Y ahí está una tensión central. Las máquinas no comprenden, solo interpretan patrones y contextos. No tienen conciencia, ni sienten ni razonan como humanos, pero sí reproducen respuestas creíbles. Cuando dejamos que una IA genere sentido, podemos pensar que habla, pero solo organiza lo que ya existe. Es un reflejo estadístico de textos pasados, no una creación original de significado. Eso no significa que no tenga impacto, porque el lenguaje que usan influye en cómo millones de personas perciben información y toman decisiones. Modelos entrenados en datos sesgados pueden reproducir prejuicios históricos y consolidar estereotipos dañinos. El control del lenguaje se convierte en control social, no solo en manos de gobiernos, sino en manos de quienes determinan qué palabras son posibles, qué significados se priorizan y qué voces quedan silenciadas. Luciano Floridi lo explica así: en el futuro, no importará solo quién usa la IA, sino quién conserva el control crítico sobre ella, porque el capital semántico, la suma de experiencias y contexto cultural, no puede ser reemplazado por una máquina. Si dejamos que las máquinas dominen los marcos de referencia, podemos perder parte de nuestra libertad, porque quienes controlan el lenguaje condicionan nuestra forma de pensar. Y esa conciencia crítica, esa vigilancia del lenguaje, será la defensa más profunda del futuro humano. Si este recorrido te ha inspirado, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para continuar juntos esta exploración de la tecnología y la mente. Tu apoyo permite que esta historia siga viva y que podamos avanzar hacia lo que viene después. Gracias por estar aquí. Seguimos adelante.